Hola Glenn, tengo una historia paranormal que le sucedió a mi padre durante su carrera laboral como policía de la ciudad. Somos de Chile y esto ya tiene muchos años, pero creo que vale la pena compartir su anécdota con todo tu público. Sinceramente es algo tétrica y deja con muchas dudas sobre la realidad. Mi padre se llama Diego, y en ese entonces patrullaba las calles de la ciudad con su compañero Andrés. Una madrugada recibieron la orden por la radio de ir a un domicilio muy cerca de donde ellos estaban. Algunos vecinos de esa calle habían llamado a emergencias, puesto que en una casa que ellos decían que estaba abandonada, se escuchaban gritos siniestros desde adentro, que pensaban que algo muy malo le estaban haciendo a alguien allí, pero que ellos por supuesto no se atrevían a entrar. Pidieron que por favor la patrulla se diera prisa. Mi padre, quien era el que conducía, aceleró para llegar lo más pronto posible al lugar. Dice que cuando entró a esa calle había algunas personas en la misma, quienes al ver la patrulla les hicieron señas para que se acercaran a ellos. Eran los mismos vecinos quienes habían reportado lo sucedido. Casi todos estaban en pijamas, pues ya eran altas horas de la madrugada, aunque no recuerda la hora exacta. Mi padre y su compañero bajaron de la patrulla, y antes de que los vecinos pudieran decir algo, cuenta mi padre que un grito de una mujer salía de aquella casa, que en efecto, se veía a simple vista que estaba abandonada. Ellos pidieron a las personas que estaban allí en la calle que se metieran a sus domicilios, pues era muy peligroso que estuvieran allí, si es que tenían que detonar sus armas. Les dijeron que se fueran y que ellos se harían cargo. Las personas tuvieron que obedecer, pero muchos curiosos seguían asomándose por sus ventanas. Mi padre y su compañero golpearon la puerta de esa casa que estaba en muy malas condiciones. Gritaron que si había alguien allí que se entregara, que iban a entrar a la fuerza y que era mejor que saliera con las manos en alto. Pero no obtuvieron respuesta. A cambio solo recibieron un grito desgarrador, que dice mi padre que le calaba hasta los huesos escuchar aquello. Era como si le estuvieran haciendo algo horrible a lo que parece ser una mujer, algo que le provocara mucho dolor. El compañero de mi padre pateó la puerta y ésta cayó al piso, pues es que solo hacía falta una patada para derrumbarla de lo vieja que era. Ambos entraron con su linterna y arma en mano, alumbrando cada rincón de la casa. Ellos no pudieron ver nada en la planta baja, fuera de un montón de basura y malos olores, telarañas por todos lados y alguna que otra parte de muebles viejos. El primer piso estaba vacío. Me refiero que no había personas, ni siquiera animales en el lugar. Pero de pronto escucharon ruidos en el piso de arriba. Cuenta mi padre que se escuchaba como algo arrastrándose. Es como él lo puede describir. Y aunque los gritos ya no se escuchaban, ellos subieron las escaleras muy despacio y siguiendo los protocolos que debían en ese tipo de situaciones. Al llegar a la planta alta, igual empezaron a iluminar cada rincón con sus linternas. Pero su sorpresa fue que no había absolutamente nadie allí. Cuenta mi padre que no había lugar donde esconderse, ni ventanas por donde pudieran escapar, si es que alguien estaba allí y huyera al escucharlos. Además de que ya se habría escuchado, puesto que ellos ya estaban adentro, cuando el último grito se escuchó. No pudieron encontrar nada, pero en una parte del segundo piso, dice mi padre que era como la recámara principal de la casa. Ahí había un círculo en el piso con un pentagrama gigante y muchas cosas escritas en la pared en otro idioma. Y dice que esas cosas estaban escritas con eses. Acordonaron el lugar para que nadie pudiera entrar, pues aunque no encontraron a nadie dentro del lugar no era seguro, por obvias razones. Cuenta que entrevistaron a algunos vecinos para poder tener contexto de la situación. Ellos comentaron que desde la 1 de la mañana se empezaron a escuchar esos gritos horribles. Al principio no sabían de dónde venían, pero al abrir las ventanas o algunos que salieron de sus casas para ver qué sucedía, se dieron cuenta que provenían de esa casa abandonada. Al principio todos estaban muy asustados y desconcertados, puesto que esa casa llevaba ya algunos años así, sin ser habitada. Pero casi algunas noches varios se habían visto como algunos individuos
se metían por una de las ventanas frontales de la casa, a altas horas de la noche, y hacer quién sabe qué adentro. Ellos preferían encerrarse y no salir a averiguar, puesto que les daba miedo que estos sujetos les hicieran algo, ya que no tenían buena pinta, y que nada bueno podría venir de alguien que se meta a una casa abandonada, a altas horas de la noche. Ese fue generalmente el testimonio de los vecinos que llamaron a la policía, pero nunca supieron de quién provenían esos horribles gritos y lamentos. Mi padre tiene la teoría de que era algún demonio, ya que era obvio que allá habían hecho rituales satánicos, por lo que encontraron en la planta alta y por los testimonios de los vecinos, quienes apenas unos días antes habían presenciado cómo unos hombres se metían ahí en la madrugada. Así que para él estaba más que claro. Obviamente no podían poner eso en el expediente, así que simplemente quedó así sin resolver. Tiempo después mandaron a demoler esa casa, pues ya no era de nadie, y desconocemos si aún sigue así como un terreno baldío, pues nosotros ya no vivimos allí. Hasta aquí mi historia, Glenn. Saludos a toda la comunidad. Continuamos. Prefiero que esta historia sea anónima, pues se supone que no debo revelar nada de lo que sucede en nuestro trabajo como policía. Pero no podía quedarme sin compartir esta historia, que es sin duda la más aterradora que hasta ahora he vivido. Tampoco diré el lugar en donde sucedió esto, solo puedo decirles que fue en México. Soy policía desde hace algunos años. Mi compañero de patrullaje en ese entonces y yo dábamos nuestras rondas por el sector que nos habían asignado. Esa noche parecía tranquila, pues no habíamos tenido ningún llamado grave, solo lo cotidiano como borrachos o peleas en la calle. Era una noche muy fría, aún lo recuerdo. Había mucha niebla y el ambiente era algo tenebroso, como si me estuviera avisando lo que sucedería esa noche. A eso de las 12:30 de la madrugada, recibimos una alerta. Una niña pequeña estaba pidiendo ayuda desde su domicilio. Al parecer su madre estaba teniendo problemas, pero no dijeron nada más, pues la niña no supo explicarles bien qué sucedía. Nosotros de inmediato acudimos al domicilio. Tocamos la puerta y la niña nos abrió. Era una pequeña como de unos 8 años. Estaba muy asustada y con sus ojos llorosos. Le pregunté que si estaba bien, que qué sucedía con su mamá. Me respondió con su pequeña voz temblorosa: mami está en su habitación encerrada y está gritando muy feo, y hay alguien más ahí. Nosotros entramos de inmediato. Subimos las escaleras con sigilo y nuestras armas en mano, pues creíamos que se trataba de algún ladrón que había entrado y le estaba haciendo daño a la señora. Estábamos acercándonos cuando se escucharon muchos golpes viniendo de la habitación, como golpes en la pared. La señora gritaba: ya vete, déjame por favor. Gritos muy desesperados y llenos de miedo. Nosotros tocamos la puerta y dijimos que éramos oficiales de policía, que quien fuera que estuviera ahí abriera la puerta, si no entraríamos por la fuerza. En eso los ruidos cesaron. Todo se quedó en silencio total. Mi compañero abrió la puerta mientras yo estaba listo para disparar por si aquel supuesto ladrón estaba armado. Pero entramos y no había nadie más con la mujer. Estaba en una esquina del cuarto con una cara de terror extremo, despeinada y un ataque de pánico. Yo le pregunté que si se encontraba bien, que dónde estaba la persona que la tenía encerrada. Mi compañero buscó por toda la habitación, pero no había nadie más ahí, y tampoco había ventanas grandes por donde pudiera escapar. La señora nos dijo: se tienen que ir, con unos ojos llenos de miedo. Mi compañero se acercó poco a poco a ella y le dijo que todo estaba bien, que ella y su hija ya estaban a salvo. Pero ella empezó a gritar desquiciadamente que nos fuéramos, o íbamos a terminar en algún lugar horrible. Nosotros no entendíamos a qué se refería. Pensamos que la señora estaba alcoholizada o que había ingerido sustancias. En eso escuchamos cómo la puerta de abajo, la de la entrada, azotó con gran fuerza,
y escuchamos un grito de la niña. Bajamos inmediatamente. La pequeña estaba llorando, escondida abajo de la mesa de la sala. Yo intenté abrir la puerta, pero estaba completamente trabada, como si algo hiciera fuerza del otro lado. La señora bajó las escaleras completamente fuera de sí, gritando: «Se los dije, por su culpa todos vamos a morir. Él ya está aquí». Yo le pregunté que de qué estaba hablando, quién iba a venir. Ella mencionó: «El diablo». Mi compañero y yo nos volteamos a ver. Por supuesto que en ese momento no creíamos lo que la señora decía, pero en ese momento las luces empezaron a parpadear. El ambiente se hacía más y más frío. El perro de la niña que estaba en el patio empezó a ladrar y aullar desesperado, pero lo más espeluznante fue que empezamos a escuchar pasos de alguien que venía bajando lentamente las escaleras, pero no eran pasos normales. Aquello era como pasos de caballo o algún animal así, algo duro tocando el suelo. La señora empezó a gritar y a taparse los oídos. La niña no dejaba de llorar abajo de la mesa. Nosotros teníamos nuestras armas apuntando hacia las escaleras. Gritamos: «¿Quién es? Estamos armados y vamos a disparar». Pero nadie respondió. Solo seguía bajando escalón por escalón. Como policías no se nos permite temer o huir de alguna situación. Pero esto, les juro que nunca había sentido unos escalofríos y un miedo tan grande. Solo quería salir huyendo, pero sabía que no podía hacerlo. Cuando de pronto ya no se escucharon los pasos, la señora estaba al filo de las escaleras. Apenas iba a decir algo cuando algo la arrastró de los pies, tumbándola y llevándola hacia arriba, golpeando su cabeza contra las escaleras. Mi compañero lanzó un disparo al aire del susto y yo intenté tomar a la señora de las manos, pero aquello fue tan rápido que no pude alcanzarla. Subimos corriendo detrás de ella, pero cuando llegamos esa cosa ya había cerrado la puerta con llave. Los gritos de la señora ni siquiera puedo describírselos. Eran tan desgarradores. Y no solo escuchábamos eso, sino gemidos de animal, de algo que desconocíamos, y golpes en la pared dentro del cuarto. Mi compañero disparó a la chapa de la puerta para que se abriera, y la chapa se rompió, pero la puerta seguía sin abrir. No sabíamos cómo era posible que estuviera trabada. Era como si algo desde adentro estuviera empujándola con una fuerza bruta para que no pudiéramos abrirla. Las luces se apagaron por completo. Yo intenté pedir refuerzos, pero mi radio no funcionaba. Ahí fue cuando realmente mi compañero y yo caímos en cuenta que nos enfrentábamos a una fuerza sobrenatural y algo que definitivamente no era humano, que nuestras armas no podían hacerle nada. Estábamos completamente indefensos allá adentro y desesperados porque no podíamos ayudar a la señora, por más que pateamos la puerta para abrirla. Yo bajé corriendo por la niña, pero ya no estaba. No la encontré debajo de la mesa ni por ningún lado. El lugar estaba completamente oscuro y yo solo la usaba con mi linterna. De pronto, cuando giré la luz hacia la cocina, ahí estaba la niña, parada en medio. No sé de dónde salió, pero ya no lloraba. Estaba con una sonrisa cínica, burlona, viéndome sin decir nada. Algo helado recorrió todo mi cuerpo. De pronto los gritos y golpes en la parte de arriba se calmaron. Yo llamé a mi compañero y bajó inmediatamente. Vio a la niña e intentó acercarse, pero yo le dije que no lo hiciera. No me pregunten cómo, pero yo sabía que ya no era la niña, que algo estaba dentro de ella, pues esa cara tan macabra no podía emanar de un niño, ni esa energía tan negativa que salía de ella. Mi compañero solo retrocedió, y ambos caminamos lento hacia atrás, para intentar abrir la puerta e ir a la patrulla a pedir refuerzos, pero en esto la niña empezó a caminar muy lento hacia nosotros, con esa sonrisa tétrica, su rostro un poco inclinado y su mirada diabólica fija hacia nosotros. Cuando llegamos a la puerta intentamos abrirla, pero seguía atascada.
La niña se acercaba más y más. Mi compañero disparó la chapa, pero tampoco funcionó. Algo no quería que nos fuéramos. Yo apunté hacia la niña y mi compañero me dijo que estaba loco, que solo era una niña, que bajara el arma. Pero yo sabía que ya no era la niña, que esa entidad quería hacernos daño. La niña dejó de caminar y se quedó parada al filo de las escaleras. De pronto se volvieron a escuchar esos mismos pasos de caballo bajar por las escaleras. Yo empecé a llorar del terror que sentía. Solo pudimos ver con la poca luz que daban nuestras linternas como una mano que tenía forma de pata de gallina tomó la mano de la niña y se la llevó lentamente hacia arriba. En eso la puerta se abrió de la nada. Nosotros corrimos hacia la patrulla y como pudimos pedimos refuerzos. Pasaron pocos minutos y llegaron 2 patrullas más. En eso regresó la luz eléctrica a esa casa. Les contamos todo a nuestros compañeros y empezaron a entrar a la casa. Pero yo ya no quise entrar. Ya estaba suficientemente traumado. Solo escuché por la radio que uno de ellos dijo: encontramos un cuerpo sin vida de una mujer en la parte de arriba. No hay rastro de la niña. Yo empecé a llorar sin parar, pues nosotros vimos con nuestros propios ojos que el diablo se la había llevado. Ya no iba a regresar. Y así fue. Hasta la fecha que estoy contando esta historia, seguimos sin dar con el paradero de la niña. En esos días siguientes, el padre de la niña, que ya tenía otra familia y vivía en otra ciudad, exigía que la encontráramos, pero desgraciadamente no lo hemos logrado. Él declaró que su exmujer, la mamá de la niña, los últimos meses que estuvieron casados empezó a juntarse con gente muy extraña, que le regalaron una ouija y le daban regalos extraños. Ella empezó a invocar cosas dentro de su propia casa, pues decía que estaba harta de vivir en la pobreza y que sus nuevos amigos le decían que si lograba hacer un pacto con Satanás, él le daría todo lo que ella quisiera. Por eso él decidió divorciarse de ella e intentó llevarse a su hija con él, pero no pudo conseguir la custodia. Él estaba seguro de que eso que le pasó había sido por su culpa, por invocar a seres malignos que ahora le habían cobrado la factura. Las cosas se le salieron de control y esa cosa terminó cobrándole con lo que más quería: nuestra pequeña hija. Hasta aquí es mi historia. La cuento con mucho respeto, pues hay una pequeña inocente de por medio. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches a todos. Nunca antes había compartido ninguna de mis extrañas anécdotas como policía, pero ahora que ya estoy retirado me animé a hacerlo. Pues es que en todos estos años que trabajé como oficial de policía, me tocó presenciar un sinfín de cosas, hasta cosas para las que no se nos prepara en la academia. Cosas extrañas que uno tiene que aprender a manejar ya estando en la situación. Y esta historia es una de esas. Primero que nada, debo decirles que decidí compartir esta anécdota anónimamente, pues se supone que no debo compartir estas cosas con nadie, pero de verdad que vale la pena que la escuchen. Esto sucedió hace muchos años. Para ser preciso, ocurrió en el año 2008. En ese entonces trabajaba patrullando con mi compañero en el turno de la noche, y muy por el contrario de lo que la gente piensa, era el turno más tranquilo, pues ya había estado varios años en el turno de día, y vaya que sí había muchas más llamadas de emergencia. Esa noche mi compañero y yo conducíamos por la ciudad, dando las vueltas de rutina y alertas por si se presentaba cualquier situación. Íbamos platicando y tomando un café. Todo estaba tranquilo aparentemente, pero a eso de las 3 de la mañana recibimos una llamada de la estación, pues se nos solicitaba en el cementerio municipal. No nos dieron bien el contexto, únicamente nos dijeron que el guardia de seguridad del lugar había solicitado una patrulla de emergencia, pues dijo que alguien se había metido al lugar y había hecho algunos destrozos. Lamentablemente, él no contaba con artefactos de defensa, lo más que pudiera dar aviso a las autoridades, así que nos fuimos de inmediato para aquel lugar.
Llegamos al cementerio donde ya nos esperaba el guardia, un hombre como de unos 50 años, quien estaba con una cara de terror cuando nos recibió. De verdad se veía que el señor estaba muy asustado y al mismo tiempo desconcertado. Mi compañero y yo le preguntamos primero que nada que si se encontraba bien, y después le hicimos las preguntas de rutina, principalmente que qué había ocurrido, y el hombre nos respondió casi tartamudeando de los nervios, que habían desenterrado un cuerpo de su tumba. Dijo que se trataba de un señor joven que llevaba pocos días que lo habían sepultado. También mencionó que él escuchó muchos ruidos, pero que él se encontraba del otro lado del cementerio, así que corrió lo más rápido que pudo, y que cuando se acercó hasta donde se escuchaban los ruidos vio a dos personas correr, pero de una manera demasiado veloz, pero que no alcanzó a ver si eran hombres o mujeres, pues cuando él llegó, estas personas ya iban girando hacia donde están los mausoleos, y las perdió de vista. Después de eso se encontró con aquel escalofriante hallazgo. El cuerpo de aquel difunto estaba en el piso. Una parte del cuerpo aún estaba dentro del ataúd, pero lo que más lo horrorizó era que el cuerpo le faltaban las extremidades, recalcando que a ese hombre se le había sepultado con su cuerpo completo e intacto. Mi compañero y yo escuchábamos horrorizados, pues era una situación nueva. Nunca antes había sucedido algo similar, pero teníamos que encontrar a los responsables de aquel hecho. Primero que nada, el señor nos llevó hasta donde se encontraban los restos de aquel pobre hombre que fue desenterrado. Y créanme que a mí en lo personal sí me impactó ver aquella escena, pues al revisar el cuerpo, se veía que le habían arrancado sus extremidades. Es decir, no lo habían hecho con algún objeto punzocortante, sino que literalmente se las habían arrancado con mucha fuerza. Mi compañero y yo empezamos a recorrer el enorme cementerio, al cual le faltaba mucha luz, pues, claro, es un cementerio municipal y se nota claramente que no le dan mantenimiento. Había hierba alta entre muchas tumbas. El lugar estaba muy descuidado, lo que lo hacía aún más escalofriante, como si los cementerios por la noche no fueran ya bastante tétricos. Usando nuestras linternas buscábamos por cada rincón. Incluso nos asomábamos en los mausoleos, pero no había rastro de ninguna persona. Hasta que de pronto mi compañero me hizo la seña de que guardara silencio. Parecía que había escuchado algo. Ambos nos quedamos sin movernos en completo silencio, cuando de pronto escuchamos que algo se movía en un árbol que estaba a un costado mío. Pero cuando lo sé con mi linterna, se escuchó una carcajada, pero en voz muy baja. Era una risa muy horrible de una mujer. Mi compañero y yo alusábamos todo el árbol, pues estábamos seguros que de ahí provenían esos ruidos. Hasta que mi linterna aluzó algo que aún no puedo sacar de mi mente. Fue algo que vimos por apenas 2 segundos, antes de que esa cosa saliera volando en forma de pájaro. Era una mujer mayor, sentada en una grande rama con su boca escurriendo y mordiendo un brazo humano. Después de aluzarla, ella saltó a una rama más arriba, como si fuera un animal. Y después de eso las ramas del árbol se comenzaron a mover fuertemente, hasta que vimos a un ave muy grande salir volando de este. Mi compañero estaba inmóvil. Yo intentaba hacer que reaccionara, pues debíamos actuar. Teníamos que averiguar qué carajos había sucedido. Pero él estaba en shock después de ver aquello tan macabro y fuera de lo común. Pues no se trataba de criminales comunes. Se trataba de algo más. Algo diabólico, que nuestras armas muy probablemente no podrían combatir. Al momento de que mi compañero reaccionó, me ayudó a subirme al árbol, el cual era bastante alto. Pero gracias a que tenía ramas muy bajas, pude lograr subirme a una de ellas, y así poder asegurarme de que aquella mujer no siguiera ahí. Pero no, en este árbol ya no había nada. Me bajé de él y empezamos a caminar por el cementerio, hasta llegar a la entrada donde nos esperaba el velador.
No sabíamos ni cómo decirle lo que habíamos visto, pues no es para nada algo normal. Pero se lo dijimos así tal cual sucedió. Y recuerdo la expresión en el rostro de este señor, pues para nada fue de sorpresa, sino más bien fue una cara seria sin mucha expresión, como si él supiera algo. Mi compañero le preguntó eso mismo, que si él tenía idea de quién era esa mujer o que si sabía algo al respecto debía de contarnos todo. Y el señor solamente asintió con su cabeza. No es la primera vez que veo a esas dos mujeres aquí en el cementerio. Vienen por la madrugada, sabrá Dios a qué. Ya van varias veces que las escucho reírse y se burlan de mí, pues saben que no las puedo alcanzar, ya que al momento que se echan a correr, cuando se pierden en la oscuridad solamente veo que salen volando, pero ya transformadas en aves. Nos dijo el señor muy desconcertado y con temor a que no le creyéramos. Él también nos dijo que nunca había dicho nada, ni siquiera a su patrón, pues él estaba consciente de que era algo muy descabellado y difícil de creer, pero que esa noche una parte de él estaba feliz, pues por fin alguien más había podido presenciar aquello. Por fin ya no se sentiría como un loco al contarlo, y que de hecho, cuando él vio aquel cuerpo desenterrado, él sabía que se trataba de aquellas mujeres, pero que simplemente él no podía hacer nada contra ellas y necesitaba de nuestra ayuda. Nosotros teníamos que dar aviso a la estación de lo que sucedió, y por supuesto no nos creyeron. Nos dijeron que si se nos habían escapado había sido nuestra culpa, que dejáramos de inventar eso de que salieron volando, para justificar el que no hubiéramos podido cumplir con nuestro trabajo. Nos llamaron la atención y nosotros no pudimos hacer nada. Pero lo que más pesar me dio no fue que no nos hubieran creído, sino que no pudimos hacer nada para ayudar a aquel señor, quien lamentablemente tenía que seguir poniéndose en esa situación riesgosa noche tras noche, pues no podía darse el lujo de renunciar. Solamente le extendimos nuestra mano, dándole nuestro número personal para que no dudara en llamarnos si es que volvía a ver a aquellas mujeres, o lo que hayan sido, reiterándole que nosotros iríamos de inmediato para auxiliarlo e intentar atraparlas. Esto nunca sucedió, pues aquel señor nunca nos volvió a llamar, y tampoco volvimos a recibir ninguna llamada de emergencia desde ese panteón. Simplemente nunca supimos qué sucedió después con ese tema, y es algo que hasta la fecha me sigue dando pesar, el no haber podido hacer nada más, y el quedarme con la duda por tantos años de qué carajos eran aquellas mujeres. No sabemos si eran brujas o demonios, pero algo sí está claro: eran seres malignos. Esta fue mi historia. Espero que la hayan disfrutado. Continuamos. Buenas noches a todos. Yo fui policía por décadas en México, y esta experiencia supera por mucho a todas las cosas horribles que llegué a presenciar durante mis años de labor. Me animé a compartir esto porque ya tiene más de 20 años que pasó esto, pero aún así lo cuento con mucho respeto y aún con la sangre helada de solo acordarme. En ese entonces trabajaba con mi compañera de patrullaje, la cual llamaremos Lidia. Nosotros éramos buenos amigos, además de ser compañeros de trabajo, y esta experiencia nos unió aún más. Aquí comienza mi historia. Fue una noche de octubre. Lo recuerdo muy bien porque hacía mucho frío y esa noche estaba relampagueando. Se venía a venir una gran tormenta, pues los truenos eran muy intensos. Recuerdo que acabábamos de comprar unas hamburguesas para cenar ahí mismo en la patrulla, pues la noche al parecer estaba tranquila, pero de pronto todo eso cambió. A eso de las 11 de la noche recibimos una alerta. Se nos solicitaba de manera urgente en un domicilio de la ciudad. No recibimos mucho contexto de la situación, pues se nos mencionó que la señora que había llamado a emergencias se le entendía muy poco de lo que decía, ya que lloraba a mares y sollozaba, lo que impedía que la operadora le entendiera bien lo que estaba ocurriendo.
Únicamente pidió de urgencia una patrulla de policía y una ambulancia, pues decía que su sobrino estaba mal herido. Nosotros llegamos muy rápido a esa casa, porque nos encontrábamos por la zona. De hecho, fuimos los primeros en llegar, y a los que nos tocó presenciar todo eso. Al llegar notamos que era una casa de un piso. Para esto la lluvia estaba cayendo muy fuerte y los truenos estaban al máximo, así que eso le agregaba más drama y horror a la situación, que de por sí ya era bastante horrorosa y espantosa. Recuerdo que Lida tocó la puerta diciendo que era la policía. En eso abrió una mujer de algunos 35 años, quien estaba llorando y gritando que la ayudáramos. Tenía manchas rojas en sus manos y ropa. Nosotros, al entrar a la casa, vimos en la sala que estaba desvanecido un niño como de 6 años a lo mucho. Y no quiero de ninguna manera ser explícito por respeto al menor y ustedes, pero la escena era muy fea, algo indescriptible. En ese momento se escucharon las sirenas de la ambulancia, quienes entraron de inmediato a asistir al menor, mientras nosotros le preguntábamos a esta mujer que qué había ocurrido, que quién le había hecho esto tan atroz. La mujer entre lágrimas decía que ella era la tía de los menores. Nosotros le preguntamos que si había otro menor en la casa, a lo cual ella respondió que sí, que su sobrina de 11 años, que su madre los dejó solos porque trabajaba en las noches y ella iba a quedarse con ellos, pero que cuando entró a la casa, vio algo que aún no podía procesar. Su sobrina le estaba provocando heridas a su hermano, con el cuchillo de la cocina. Dijo que la menor tenía otra cara, parecía otra persona, y expresó esto con las mismas palabras. Tenía su rostro tan diabólico, sonreía de forma maligna e inusual. Hasta yo la desconocí. Después nos comentó que al ver eso tan horrible ella empezó a gritar, preguntándole a su sobrina que qué estaba haciendo, pero sin acercársele, pues la mujer estaba en shock. Su sobrina le sonreía de esa forma que ella describía como diabólica, mientras ella seguía gritándole que qué estaba haciendo, que qué era lo que acababa de hacer. Dice que de pronto su sobrina volteó a ver a su hermano en el piso, y de la nada le cambió la cara a susto, que inmediatamente corrió hacia arriba y se encerró en su cuarto, y que ahí seguía. La mujer dijo que ella no se atrevía a entrar pues le temía por lo que había hecho, y para esto los paramédicos nos avisaron que el menor ya no presentaba signos vitales, que ya no había nada por hacer. La mujer comenzó a llorar descontroladamente, algo muy difícil de presenciar, pues ahora nosotros teníamos que subir por la niña. Teníamos que interrogarla y también verificar que lo que su tía nos había contado era verdad. Así que Lidia y yo subimos hasta el único cuarto que estaba con la puerta cerrada. Lidia le tocó la puerta y le hablaba para que saliera. Pensé que ella debía hacerlo, que tal vez por ser mujer la niña le tendría menos miedo y más confianza, pues le decía que solamente quería platicar con ella, que no le iba a pasar nada, pero la niña no abría ni respondía. Nosotros intentamos forzar la cerradura, pues si tumbábamos la puerta la niña se asustaría y no queríamos hacer eso. Pero mientras intentábamos forzar la perilla de la puerta, una voz que no era de una niña empezó a reírse. Era una voz masculina muy grave, y venía desde adentro del cuarto. Ahí fue cuando nos alarmamos, pues pensábamos que alguien más estaba ahí con la niña, y que tal vez la tenía de rehén. Así que fue ahí cuando decidimos tumbar la puerta, pero cuando entramos al cuarto, lo primero que vimos fue a la niña sentada, abajo de su ropa colgada en su closet. Nos veía fijamente sonriéndonos de una forma que no les puedo explicar. Una niña de esa edad no podría hacer eso y tener tanta maldad en sus ojos y sonrisa. Era como la tía la había descrito. Diabólica. Lidia le preguntó que si estaba bien, que si había alguien más con ella, pero ella no respondía. Solo nos seguía observando con esa sonrisa macabra. Mientras tanto yo comencé a inspeccionar el cuarto, que era muy pequeño, y no había nadie más ahí con ella. Ni siquiera había tele en el cuarto o algo donde hubiera podido venir esa risa masculina tan macabra que mi compañera y yo habíamos escuchado.
En ese entonces aún no había celulares modernos. Tampoco se encontró ninguna radio en su cuarto. Y la única ventana tenía rejas. Nadie podía haber escapado por ahí. Solo estaba ella. Y nadie más. Yo estaba demasiado desconcertado. Y estoy seguro que Lidia también. Pues entonces esa niña era quien había emitido esa risa tan macabra y de voz masculina. Lidia se acercó con cuidado, pero en eso la niña empezó a correr hacia ella. Y ahí fue cuando yo tuve que ayudar a Lidia a controlarla, pues estaba gritando y pataleando, intentando escapar. Así que tuvimos que esposarla. Fue una de las cosas más difíciles que hice en mi labor como oficial de policía. La niña tenía manchas rojas por toda su ropa, al igual que en sus manos y sus pies. Era evidente que ella había tenido algo que ver con lo que le había pasado a su hermano. Y también encontramos el cuchillo de cocina tirado allí, debajo de su closet. La niña fue llevada para interrogarla al igual que a su tía, y a su madre, que ya después la notificaron de lo sucedido. Se comprobó que la niña era quien había cometido aquel crimen, y ella misma confesó todo, pero dijo algo que dejó helados a todos. El diablo me obligó a hacerlo. Se le realizaron pruebas psicológicas y en todas salió muy bien. No padecía ningún tipo de enfermedad mental o trastorno psicológico, así que no nos podíamos explicar por qué hizo lo que hizo, pues al preguntarle ella únicamente decía eso, que el diablo la obligó a hacerlo. Interrogando a la madre y tía de esta niña, la tía nos comentó que su hermana, o sea la madre de los niños, recientemente había conocido a un hombre quien era su pareja, quien le hacía hacer rituales satánicos y de este tipo en su propia casa, pues le lavó el cerebro diciéndole que así ambos serían millonarios, y que se irían a vivir juntos a otro país y muchas cosas, para que esta señora permitiera todo eso en su casa, y que desde que ese hombre había aparecido en su vida, la niña comenzó a cambiar su comportamiento. Era agresiva, decía groserías, y tenía cambios repentinos de humor. También muchas veces fue sorprendida por su tía hablando con alguien en su cuarto, pero que al entrar no había nadie más con ella. Y muchas cosas extrañas también empezaron a suceder en la casa por las noches. Desde platos de vidrio que se caían de la alacena a mitad de la noche, o ruidos extraños a los que no se les encontraba explicación. La madre admitió todo esto. En efecto, ella junto con su pareja practicaban estos rituales en la madrugada, cuando llegaban de trabajar, pues también eran compañeros. E incluso en aquella casa se encontraron varios libros de rituales y algunos muñecos de vudú. En conclusión, la niña fue ingresada al tutelar de menores y la madre quedó en libertad. Ya después yo no supe más del caso, pero considero que fue completamente paranormal, pues Lidia y yo presenciamos esa inolvidable escena. La niña con sus ojos llenos de furia y cinismo a la vez, al igual que su macabra sonrisa. Es algo que jamás pudimos explicar y tampoco olvidar. Tal vez a la niña la poseyó un demonio y por eso hizo lo que hizo. Pues como les digo, ella salió bien en los exámenes psicológicos y ella misma confesó que el diablo la había obligado a hacerlo. Lo que en realidad pasó esa noche, se los dejo a su criterio. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches. Mi nombre es Manuel Alberto y trabajé como policía en Los Mochis hace ya varios años. Ya estoy jubilado, pero durante toda mi carrera laboral me pasaron varios acontecimientos muy extraños, y ser oficial de policía de por sí ya es bastante peligroso. Esta historia sucedió cuando apenas estaba haciendo mi servicio. Una noche mi compañero y yo estábamos dando rondas como de costumbre en la patrulla, cuando de pronto recibimos una llamada. Nos necesitaba en una colonia que estaba muy cerca de donde nosotros estábamos. La operadora no supo decirnos de qué se trataba, pues en la llamada de emergencia solo se escuchaba a alguien lamentándose. La persona que realizó la llamada duró más del minuto en el teléfono. Por eso no pudieron rastrear su ubicación. Nosotros nos apresuramos para llegar al domicilio,
Íbamos a ciegas, por así decirlo, pues no sabíamos a qué situación nos enfrentaríamos. Llegamos a la ubicación que nos dieron y era una casa de un piso, con muchas macetas y plantas en la entrada. Había algo muy particular que me llamó la atención desde el primer momento. Había muchos gatos en ese patio, maullando descontroladamente. Todos vieron en dirección a la casa y fácil había como 10 gatos. Al entrar al patio nos dimos cuenta que las macetas ya estaban marchitas, y el césped se veía que tenía semanas que no lo podaban. El lugar estaba muy descuidado. Mi compañero iba delante de mí. Tocó la puerta y dijo: «Buenas noches, somos los oficiales de policía». Pero nadie respondía. Así que siguió tocando la puerta, preguntando que si había alguien ahí, que si necesitaban que entráramos a auxiliarlos, pero no hubo respuesta. Me dijo que llamara por radio para que nos dijeran qué procedía, si podíamos entrar a la fuerza o si nos íbamos. Pero en eso vimos que alguien abrió la cortina de la ventana, que daba de frente al patio. Estaba todo oscuro adentro, así que no pudimos ver muy bien, pero era una señora ya anciana, con muchas arrugas en su rostro y su pelo blanco. Traía una bata blanca de tirantes y mi compañero le dijo: «Señora, ¿necesita ayuda?». Pero la anciana cerró de nuevo las cortinas y no nos respondió nada. Solo nos miró por algunos segundos con cara de pocos amigos. Mi compañero me volteó a ver y yo le dije: «Ya vámonos, no creo que nos necesiten aquí». Así que empezamos a caminar hacia la patrulla, pero en eso se escucharon unos gritos inusuales viniendo de adentro. Y digo inusuales porque no sabíamos de qué eran. Se escuchaban como animales gritando. No era una persona, o por lo menos no se escuchaba así. Los gatos empezaron a salir corriendo del lugar. Mi compañero sacó su arma y yo la mía. En eso gritamos que íbamos a entrar. Mi compañero le dio una patada a la puerta y se abrió de inmediato. No tenía llave. Cuando entramos al lugar, vimos gracias a nuestras linternas que parecía estar abandonado, pues estaba todo oscuro y los muebles estaban llenos de polvo. Yo encontré el switch para prender la luz, pero no encendía. Ni siquiera había luz en esa casa. Yo me pregunté cómo alguien podría vivir de esa manera. Supimos que algo andaba mal al instante. La casa era muy pequeña, así que empezamos a buscar a la señora, pues pensábamos que podía estar en peligro. Pero nunca la encontramos. Seguimos buscando y al llegar a la bañera, vi algo que en toda mi carrera como policía fue lo que más me ha dejado con trauma. Vimos un esqueleto tirado en el piso de la bañera. Olía muy mal. Se veía que ya llevaba mucho tiempo ahí. Mi compañero pidió refuerzos y acordonaron la zona. Llegaron los forenses e hicieron todo el levantamiento. Pero nosotros seguíamos con incertidumbre de quién era esa anciana que se asomó y a dónde se había ido. En eso empezaron a llegar los curiosos y vecinos de esa zona. Cabe recalcar que esa casa estaba en una zona donde había puro monte alrededor. Las demás casas empezaban hasta la siguiente cuadra. Así que los vecinos empezaron a llegar y nosotros aprovechamos para hacerles preguntas. Les preguntamos que si sabían quién vivía en esa casa. Y dos señoras nos respondieron que nadie, que ya llevaba algunos meses abandonada. Que allí antes vivía una señora de la tercera edad, pero que nunca se veía con más gente ahí, más que todos sus gatos. Una de ellas nos comentó de forma chismosa que se rumoraba que esa señora hacía brujería. Por eso nadie se le acercaba. Se decía que ella había sido responsable del fallecimiento de varias personas que eran vecinos de ella, pues había tenido problemas con ellos porque se quejaron de sus gatos, y que ella les había hecho brujería, y a los pocos días tuvieron un accidente y fallecieron. También dijeron que muchas personas decían que habían ido con ella para realizar diferentes tipos de brujería, como amarres o deshacerse de personas que les causaban algún tipo de conflicto, y que les había funcionado todo lo que esa señora les había dado para hacerles brujería, que era una bruja muy efectiva. Por eso el vecindario evitaba pasar por ahí, pero que desde hace algunos meses no la habían visto, y que la casa quedó abandonada desde entonces. Nosotros tomamos nota de todo lo que los vecinos nos dijeron sobre esa señora,
y todas coincidían en lo mismo, que era una persona aterradora. Al día siguiente salió la autopsia de ese cuerpo que encontramos en la bañera. Era ella, la anciana, la antigua dueña de esa casa. La autopsia arrojó que su fallecimiento fue por causas naturales. Nosotros estábamos muy espantados, pues la habíamos visto, aunque a este punto mi compañero y yo ya no sabíamos si era ella o el diablo que habitaba en esa casa y tomó su forma, pues también se encontraron libros de invocación a seres extraños, como demonios. Por algo esos gatos no dejaban de maullar. Nunca supimos tampoco quién y de dónde se realizaron esas llamadas, si allí no había línea telefónica. Me eriza la piel recordar aquella vivencia. Gracias por escucharme. Buenas noches. Continuamos. ¿Qué tal? Me llamo Irami y fui policía en la Ciudad de México. Tuve que retirarme porque tuve una enfermedad delicada que me dejó secuelas. Y ya no puedo hacer mucho esfuerzo, pero aún recuerdo aquellos días en los que trabajaba. Todos los días sucedía algo y sí era bastante agotador, aunque me gustaba mucho mi trabajo. Y este mismo me dejó con muchas experiencias y anécdotas que contar, de todo lo que se puedan imaginar. Y sí, también experiencias paranormales. Por ejemplo, esta anécdota que me atrevo a contarles el día de hoy, me sucedió mientras patrullaba con mi colega por una colonia de clase media de la ciudad. Ya era de noche. No era muy tarde, pero ya estaba oscuro. Nosotros andábamos en esa zona conduciendo. Era entre semana y las calles estaban muy solitarias, ya todos durmiendo o preparándose para dormir. Pero de pronto algo llamó nuestra atención. Mira, parece que nos están llamando, me dijo mi colega. Al fijarme hacia enfrente y poner atención, me di cuenta de que unas personas nos estaban haciendo señas para que nos detuviéramos. Al llegar hasta ellos les preguntamos que si necesitaban ayuda. Se trataba de dos jóvenes con un perro de mascota que iban paseando por la zona, y dijeron que mientras caminaban por esa banqueta, escucharon golpes y gritos viniendo de la cajuela de un coche que estaba ahí estacionado. Nosotros nos estacionamos para bajarnos a averiguar qué ocurría. El perro de estas personas no dejaba de ladrar hacia la cajuela de este vehículo. Hasta el momento ni mi colega ni yo habíamos escuchado ruidos proviniendo desde allá adentro, pero los jóvenes juraban que ellos se habían escuchado claramente gritos desesperados de una mujer y también algunos golpes. Teníamos que actuar rápido, pues de ser cierto, la mujer tal vez había desmayado por estar allá adentro sin oxígeno, y por eso ya no hacía ruido. Frente al coche había un edificio de varios departamentos. Teníamos que ir de uno en uno preguntando quién era el dueño de ese coche, pues no podíamos abrir la cajuela a la fuerza sin estar seguros. Así que mi compañero y yo empezamos a tocar puertas, y todos los vecinos nos decían que ese coche era de un señor que vivía en el departamento del último piso. Así que fuimos rápidamente hasta allá, pero al tocar la puerta, nadie nos abrió. Tampoco se escuchaba ruido proviniendo del lugar, y se veía por debajo de la puerta que las luces estaban apagadas. Así que no nos quedó de otra más que bajar y romper una ventana del coche para poder abrir la cajuela. Pero antes de hacerlo, mi colega y yo escuchamos claramente un golpe proviniendo de la cajuela, y era obvio que había alguien allí. Abrimos rápidamente el coche a la fuerza, y mi colega le quitó el seguro a la cajuela. A mí me tocó abrirla y llevarme aquella horrible sorpresa. Cuando la abrí, lo primero que vi fue una bolsa negra de basura. No había ninguna persona, y yo, por la experiencia que tengo, sabía lo que me iba a encontrar allá adentro. Mi corazón palpitaba muy rápido. Les pedí a los dos jóvenes con su perro que por favor se retiraran del lugar antes de abrir la bolsa, agradeciéndoles por habernos avisado. Ellos hicieron caso de inmediato y se retiraron del lugar. Después, entre mi pareja y yo tomamos la bolsa para arrastrarla hasta la orilla y la abrimos. Lo primero que vimos
Fue cabello humano y un brazo. No daré más detalles por respeto a la víctima, pero sabíamos que el crimen se había cometido ese mismo día. Así que llamamos a las autoridades correspondientes para que fueran a hacer el levantamiento y la investigación correspondiente, pues nosotros ya no podíamos hacer nada más. Cuando llegaron los refuerzos, tumbaron la puerta del departamento de aquel hombre, pero ya no estaba nadie. Aunque el lugar estaba en pésimas condiciones, se encontraron muchas herramientas con las que cometió el crimen, y el sujeto estaba fugitivo. Aunque un par de días después lograron capturarlo, y en efecto, él confesó su delito. Fue uno de los peores hallazgos que tuve como policía, o me atrevería a decir que fue el peor, pues no podía quitarme aquella imagen de la cabeza, y tampoco podía parar de pensar en que la joven gritaba y golpeaba para que encontraran su cuerpo, pero ya estando sin vida. Gracias a eso no quedó como una persona más desaparecida en este país, pues el sujeto planeaba deshacerse de sus restos al día siguiente, pero ella luchó aún después de la muerte para que su familia la encontrara y pudiera descansar en paz. Es un caso muy triste que, lamentablemente, ocurre día con día. Cuídense mucho. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn. Quiero contarte esta anécdota que me ocurrió hace pocos años y que la considero paranormal inexplicable. Mira, yo soy policía de carreteras. Patrullo solo por las noches en distintas carreteras de mi estado. Cabe mencionar que vivo en Estados Unidos. Nací acá, pero toda mi familia es mexicana, así que yo también me considero uno. Mi trabajo consiste en verificar que los conductores no se pasen del límite de velocidad, que tengan el cinturón puesto y que las placas sean legales, entre muchas otras cosas. Pues acá todo eso es muy importante y las multas son grandes si se incumplen todas estas normas. Una noche yo iba manejando mi patrulla en una carretera que es algo concurrida. Estaba ejecutando mi labor con normalidad, cuando de pronto en una camioneta que iba al frente de mí, pude notar como una mano pequeña me decía adiós. Estaba en el maletero de esta camioneta, que era cerrada, pero que aún así es ilegal llevar menores allí, por el peligro que esto implica. Todos deben de ir sentados en los asientos y con el cinturón puesto, así que yo debía cumplir con mi labor. Fue así que decidí acercarme un poco más a esta camioneta para verificar que sí se tratara de un menor. Y en efecto, estaba oscuro, pero con las luces de mi patrulla pude ver la silueta de un niño pequeño, que me seguía diciendo adiós con su pequeña mano, a lo cual yo también le dije adiós. Pero debía hacer mi trabajo, pues era peligroso que el menor fuera en la cajuela, así que encendí las luces e hice que la camioneta se detuviera. Yo me paré detrás de ellos. Me bajé de la patrulla y caminé hasta la camioneta, donde había una pareja de americanos, un hombre y una mujer como en sus 40s. Les comenté el motivo por el cual los había detenido, pues el hombre lo primero que preguntó fue que si había algún problema. Cuando les mencioné que no podían tener a su hijo en el maletero de la camioneta, ellos se quedaron viendo muy asombrados. Yo volteaba hacia atrás, pero ya no podía ver al niño. Y fue ahí cuando ellos me dijeron: no viene nadie más con nosotros. Yo les pedí amablemente que se bajaran del vehículo para poder revisarlo a fondo, pues estaba seguro de lo que había visto. Pero en efecto, ahí no había ningún niño. No había nadie más que ellos dos. Yo les pedí una disculpa, insistiéndoles en lo que vi, que tal vez había sido alguna sombra, pero que estaba seguro de que había visto a un menor diciéndole adiós desde el maletero de la camioneta. A lo cual la señora de pronto dijo: tal vez es Josh. Esta camioneta era de mi hermana, y su hijo falleció hace años aquí, pues tenía problemas del corazón y no alcanzó a llegar al hospital. Su esposo se rió de forma sarcástica. Obviamente estaba escéptico a lo que su esposa contó. Me pidió disculpa por eso que había dicho y me preguntó que si ya podían irse,
a lo cual yo también me disculpé por el error, y les dije que sí. Al día siguiente, revisando las cámaras de la patrulla, ahí sale la sombra que yo vi, así que confirmé que fue real y no me lo imaginé. Sí había una sombra de un niño diciéndome adiós, desde el maletero de esa camioneta. Yo la revisé exhaustivamente, hasta levantando los asientos, pues se trataba de un menor que posiblemente podía estar en peligro. Pero ahí no había nadie. Hasta la fecha es algo que me deja horas pensando, pues nunca había visto algo similar. Nunca había visto un fantasma en mi vida, y que me ocurriera en mi trabajo lo hizo más dramático. Continuamos. Por más que trato de encontrar alguna explicación de lo que sucedió esa noche, solo me quedo con más dudas sobre lo que experimenté. Mi nombre es Rafa y soy oficial de policía de una ciudad de California, en Estados Unidos. Hace unos años me dieron la tarea de patrullar una de las tantas carreteras que hay por aquí. A mí me emocionaba esa labor a pesar de la gran responsabilidad que tenía, ya que en ese entonces no tuve compañero de patrullaje. Ya llevaba algunas semanas patrullando por las carreteras. Esa noche yo conducía por mi ruta como de costumbre, cuando de pronto vi un coche que no traía placas. Y es mi trabajo detenerlos para investigarlos, pues es evidente que es ilegal conducir así. Así que encendí las luces de la patrulla, pero el coche, en lugar de frenar, aceleró. Yo empecé a perseguirlo y encendí la sirena. Afortunadamente no había tráfico en la carretera, pues ya era de madrugada, así que se me hizo más fácil ir detrás de él. Lo perseguí por varios minutos. Iba cerca de él, pero no se veía quién iba en el coche o quién conducía, pues tenía vidrios polarizados y era de noche. No podía disparar o hacer algo más, pues no sabía si iban niños en el coche. Estaba a punto de pedir refuerzos, cuando vi que el coche giró bruscamente hacia la derecha, saliendo del camino y entrando al monte. Así que yo giré para seguirlo, pero tuve que frenar de inmediato, pues casi me estrelló con una cerca muy grande que estaba a la orilla del monte, que impedía que los carros cruzaran. La cerca estaba intacta. ¿Cómo había sido posible que ese coche pasara por ahí? Agregando que yo iba justo detrás de él, y en un segundo desapareció de la nada. No quedó ningún rastro de él. Dentro del monte había árboles grandes y muchas ramas, que hacía imposible que un coche entrara ahí sin chocar con algún árbol o arbusto, sin mencionar la enorme cerca que impedía el paso de los coches. Yo estaba muy sorprendido. Me quedé ahí sin moverme con las luces encendidas. Me bajé y traté de buscar al coche, pero era inútil. Se había desvanecido en el silencio total de esa desolada carretera. Estoy entrenado para mantener la mente fría y resolver las situaciones con razonamiento, pero al diablo con eso. Fuera lo que fuera, no era un auto normal, ni nada que fuera de este mundo. Pero yo estoy seguro de lo que vi. Nunca supe qué fue eso, pero es una de las tantas anécdotas aterradoras que viví en las carreteras como oficial de policía. Continuamos. Buenos días, Glenn y comunidad. Quiero compartir este relato que me acaba de ocurrir hace apenas unas semanas. Es algo corta, pero más que contar lo que me acaba de ocurrir, te escribo para que me puedan aconsejar en qué debería de hacer. Debo empezar diciendo que soy un policía de Chile, en una unidad del sur del país a la cual prefiero no hacer mención. El hecho es que me desempeño como chofer y patrullo las calles de mi sector, tanto en horarios diurnos como nocturnos. Siendo que ya llevaba más de 4 días seguidos haciendo turnos nocturnos en días de corrido. Al quinto día de servicio nocturno ya me encontraba muy agotado físicamente. Hago mención que mi labor a gran escala es el de prevenir los delitos enfocado en patrullajes. Lo que quiere decir es que si no estamos ocupados en un procedimiento como tal, debemos de estar patrullando todo el servicio por los distintos sectores del lugar, y no se nos permite dormir dentro del horario de trabajo, ya que se ve como un abandono del servicio y tiene duras sanciones. Ese día no daba más del cansancio, al igual que mi colega, por
lo que decidimos estacionar el vehículo en un terreno algo apartado de la ciudad. Él y yo nos dormimos de inmediato, pero no del todo, ya que debemos permanecer alertas a los comunicados en caso de una emergencia. Pasaron los minutos y mientras estaba entre dormido sentí que tocaron mi vidrio. Despertando de golpe asustado, pensando en que alguna persona nos había sorprendido durmiendo. Pero en eso veo que una pequeña como de 10 años aproximadamente era quien se encontraba afuera. Siendo aún más extraño era que se encontraba con un vestido que le descubría todos los brazos y piernas. Cabe recalcar que eran las 4 de la mañana y el sur de Chile se caracteriza por ser un clima muy frío. Notando que me quería decir algo, procedí a prender el motor del carro y bajar el espejo. Y una vez abajo, la niña con una cara muy seria me dijo: "A mí me enterraron abajo de esa casa", apuntando con su dedo una casa grande color roja de 2 pisos, muy antigua en medio del terreno. Lo que me extrañaba es que momentos antes no había notado la casa. De lo contrario, no nos hubiéramos puesto a dormir allí. Por lo que rápidamente comencé a mover y gritarle a mi compañero para que despertara y ponerlo al tanto de la situación, quien de inmediato me preguntó que qué estaba pasando, pero al voltear la niña no se encontraba por ningún lugar. ¿Cómo era posible si tan solo habían pasado no más de 5 segundos? Viéndome obligado a contarle todo a mi colega, tratamos de buscar la casa que momentos antes yo había visto con mis propios ojos, pero tampoco se encontraba. Obviamente no me creyó nada y se burló de mí todo lo que restó del servicio. Pero yo estaba tan seguro de lo que vi, por lo que días después, dentro de mis horarios libres, decidí volver al lugar a fin de buscar alguna pista. Y no van a creer lo que encontré. Efectivamente, bajo la maleza del lugar, sí hay indicios de lo que alguna vez fue una construcción, encontrando materiales de madera color rojo tal como la casa que logré ver. Ahora tengo la duda de que si excavo en el lugar, puede encontrar el cuerpo de una menor. Y si alguien me ve, piense que soy el culpable. ¿Ustedes qué piensan que debo hacer? Los leo en los comentarios. Gracias por escucharme. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Esta historia siempre me la contaba mi tío, quien fue policía local durante toda su vida. Ahora ya está retirado, pero tiene muchas anécdotas y experiencias, tanto buenas como malas a lo largo de su carrera laboral. En este oficio se ven tantas cosas, pues él siempre nos contaba casi todas sus experiencias más fuertes, así que tengo muchas por contar. Pero en esta ocasión quiero compartirles esta que fue una de las más extrañas, y a la vez triste que le sucedió. Cuenta que una noche estaba en la estación de policía, cuando recibieron una llamada de una niña, quien pedía ayuda para su hermano. Era una voz muy dulce de una pequeña con no más de 6 años. Eso fue lo que le describieron al momento de recibir la alerta. Él junto con su compañero salieron en dirección al domicilio que la pequeña había dado, aunque no sabían realmente qué pasaba, pues la pequeña no dijo mucho, solo que su hermanito necesitaba ayuda, que sus padres eran malos y que por favor se apuraran. Llegaron a la casa, que por cierto dice que estaba muy descuidada. Había mucha basura en el patio y hierba sin podar. Ellos tocaron la puerta y abrió un hombre, pero solo abrió unos cuantos centímetros. No se podía ver para adentro ni el hombre, solamente una parte de su rostro. Mi tío le comentó que habían recibido una llamada de emergencia desde ese domicilio. Le comentó también que una pequeña estaba pidiendo ayuda para su hermano, y mi tío le pidió amablemente que lo dejara entrar, para revisar y ver que todo estuviera en orden. Él notó que el sujeto se molestó y que no los iba a dejar entrar, cuando de una forma cortante solamente les dijo: "Aquí no vive ninguna niña". Mi tío y su compañero insistieron. Le dijeron que de lo contrario conseguirían una orden para entrar y las cosas se pondrían peor. Así que por las buenas lograron que el tipo los dejara entrar a la casa. Allí en la sala se encontraba una mujer sentada en el sillón viendo la tele. Al ser interrogados por mi tío y su compañero, comentaron que solo tenían un hijo,
ya que su hija había perdido la vida hace algunos meses atrás. Mi tío pidió corroborar esto ingresando a los 2 dormitorios que había, para ver si ahí se encontraba el pequeño y verificar que no estuviera ninguna niña. Al entrar a la habitación de los pequeños, ahí vieron algo que les hizo encender las alarmas. Estaba el pequeño tirado en su cama, con marcas de golpes en su cara y en los brazos. Y en efecto, el niño necesitaba ayuda, pues los padres lo trataban muy mal. Sin ser explícito, pero se notaba a leguas que no lo querían. Después de salvar al niño y hacer todo el protocolo que le tocaba a mi tío hacer en estos casos, también se comprobó que estos tipos decían la verdad. La niña, que era la hermana mayor del menor, había perdido la vida hacía 2 meses por una enfermedad no tratada. La niña, ya fallecida, había llamado a la policía para ayudar a su hermano. No pude encontrar otra explicación. La llamada se quedó grabada en los archivos de llamadas de emergencia, donde mi tío pudo escuchar y verificar que en efecto, una niña había llamado pidiendo ayuda para su hermano. Claro que es algo que está bajo resguardo de la policía. Jamás salió a la luz y no creo que salga. Es algo a lo que jamás pudieron encontrar explicación alguna. Solo la paranormal. Continuamos. Hola, Glenn. Quiero compartir esta anécdota de manera anónima, pues aún sigo trabajando y no quiero tener problemas, pero no puedo dejar pasar compartir esto con todos ustedes. Soy policía. Mi labor es andar en las calles vigilando y presentarme ante cualquier situación de peligro para la sociedad. Acudo a los llamados de emergencia y bueno, entre otras cosas. Todo comenzó cuando recibí una llamada, donde se me ordenaba ir hasta un domicilio en la ciudad. Yo era la patrulla que estaba más cerca, así que me tocaba a mí acudir al llamado. Se trataba de una mujer que decía que alguien se había metido a su casa y estaba sola con sus 2 hijos pequeños. Eran aproximadamente las 12 de la noche cuando yo ya estaba en camino. En ese entonces yo no tenía compañero, pero no era para nada algo que me limitara a cumplir con mi trabajo. Llegué al domicilio. Una casa de 2 pisos, sin embargo no estaba tan grande. Apenas me bajé de la patrulla y vi que la señora abrió la puerta. Ya me estaba esperando con un bebé en brazos y otro niño pequeño al lado como de 5 años. Me presenté y pregunté la situación. Necesitaba que me contara todo lo que había sucedido, puesto que a mí no me dieron mucha información. Ella se encontraba tranquila, dentro de lo que cabe. Me dijo que estaban ya durmiendo. Ella se dormía en su habitación con el bebé, y su hijo de 5 años dormía en la habitación de al lado, pues el pequeño decía que no podía dormir con ella porque su hermanito no lo dejaba dormir, ya que se despertaba llorando en varias ocasiones durante toda la noche, y la señora tenía que levantarse a arrullarlo. Pero que esa noche ella escuchó ruidos en el cuarto de al lado, donde se estaba quedando su hijo mayor. Ella se levantó y logró escuchar una voz femenina platicando con su hijo. Dice que ella corrió hasta el cuarto del niño muy asustada, pero que cuando intentó abrir la puerta, ésta estaba con llave. Ella le tocaba la puerta al niño para que le abriera, pero el niño solo gritaba pidiendo ayuda muy asustado. Fue ahí cuando ella fue por un martillo a la cocina y golpeó la chapa de la puerta hasta romperla. Cuando la puerta se abrió, el niño salió corriendo a abrazarla, pero estaba llorando tanto que no podía ni hablar. No podía decirle a su madre qué era lo que había sucedido, ni con quién estaba. La señora dijo que había buscado por todo el cuarto de su hijo, el cual no era tan grande, con martillo en mano preparada para defender a sus hijos de quien fuera que estuviera allá adentro. Pero dice que no encontró a nadie, y por eso decidió llamar a la policía, pues temía por su vida y por la de sus hijos. Les pedí que se quedaran afuera mientras yo entré a revisar toda la casa. Las luces de la planta baja se encontraban apagadas. Únicamente la de los cuartos de arriba se encontraban encendidas. Recorrí todo el lugar sin encontrar a nadie. Tampoco había indicios de puertas o ventanas forzadas. Todo estaba relativamente normal. Subí a revisar las habitaciones y las 2 estaban vacías, al igual que el baño.
Todo estaba muy extraño, pues en la habitación que era del niño únicamente había una ventana con reja, así que no había por dónde se escapara la supuesta persona que se encontraba en el cuarto con el pequeño. Al no encontrar a nadie, decidí bajar para informarle a la señora, pero cuando iba bajando por las escaleras, vi a través de un espejo que estaba en la pared frente a estas, algo que hizo que se me cayera mi linterna de la impresión. Vi a una mujer, colgada del barandal. Volteé de inmediato, pero no había nadie ahí, y al voltear de nuevo al espejo noté que tampoco estaba el reflejo de la mujer. No supe qué era lo que estaba pasando. Pensé que tal vez mi imaginación me había traicionado, pero yo estaba muy seguro de lo que había visto. La señora me gritó que si todo estaba bien, pues se asustó con el golpe de mi linterna cayendo por las escaleras. Yo le respondí que sí, que no había nadie en la casa y que ya podían entrar. Le dije que había revisado cada rincón y que estaba seguro de que allá adentro no había nadie. Así que ella fue a acostar a sus hijos y después bajó para hablar conmigo. Me comentó que aún así ella tenía mucho miedo, pues no era la primera vez que su hijo mayor le decía que veía a una señora parada al lado de su cama por las noches, pero que cuando eso pasaba él no podía moverse ni gritar. Así que ella pensó que solamente se trataba de alguna pesadilla que su hijo tenía frecuentemente, pero nunca había llegado tan lejos como esa noche que pudo escuchar la voz de una mujer, y que no sabía qué hacer pues no tenía esposo y su familia no vivía en esa ciudad. También mencionó que llevaban poco tiempo en esa casa, apenas unos meses, pero que no podía mudarse, pues la renta estaba muy bien para el tamaño de la casa. Yo no quise comentarle lo que había visto por las escaleras. No quería asustarla aún más, pero sí le recomendé que por su bien y el de sus hijos, debía mudarse. Era obvio que algo malo había ocurrido ahí en el pasado. No sé, se me ocurría que tal vez la dueña anterior se había quitado la vida en el lugar y simplemente seguía atrapada ahí. Obviamente no le dije esto que les cuento a ustedes, pero sí fue algo que se me pasó por la mente en ese momento. Sin nada más que poder hacer por ella, le dije que me tenía que retirar, pero que no dudara en llamar a emergencias, a cualquier mínima cosa que sucediera, y que le recomendaba que durmiera su hijo con ella y el bebé. Y bueno, me encantaría poder contarles qué fue lo que sucedió con esta familia en esa casa, pero ya nunca más supe de ellos. Ya no se solicitó de mi presencia en ese domicilio nunca más. Solamente espero que sí me haya hecho caso y se hayan mudado de ese lugar. Hasta aquí mi historia. Tengan excelente noche.